Hola y bienvenido a tu canal ADEXTV. En esta ocasión te enseñaré a cómo poner una contraseña a tu PC o laptop en Windows 11. Esto es muy útil para proteger tu información y mejorar la seguridad de tu dispositivo. Si quieres aprender a cómo hacerlo, pues quédate hasta el final del vídeo y si te sirve déjame un like, suscríbete, tengo más tutoriales chulos en mi canal, échales un vistazo y sin más preámbulos, dentro vídeo. Una vez estemos en el escritorio en Windows, nos vamos a ir al botón de inicio, damos un clic y aquí nos vamos a ir al apartado de configuración. Se nos va a abrir esta ventana y aquí en el menú de la izquierda nos vamos a ir hasta el apartado de cuentas. Y una vez que estemos aquí, bajamos un poquito hasta el apartado de opciones de inicio de sesión. Damos un clic. Y aquí tenemos la opción que estábamos buscando, es una de varias, pero la que queremos es esta de contraseña. Entonces damos un clic, se nos va a abrir esta parte inferior aquí y lo que tenemos que hacer es darle a agregar. Y se nos va a abrir este recuadro. Entonces aquí lo que tenemos que poner es esa nueva contraseña que queremos establecer en nuestro equipo de Windows. Vamos a poner la contraseña. En este campo de aquí lo volvemos a confirmar. Y este tercer campo donde pone inicio de contraseña, pues vas a poner como una pista. Algo que te haga acordar esa contraseña que estamos estableciendo. Ya sea una inicial o cualquier otra palabra que te haga acordar. Una vez hayas completado esos tres campos, le das a siguiente. Y ahora le daríamos a finalizar. Perfecto, ya habríamos establecido la contraseña para que cada vez que iniciemos sesión tengamos que introducirla. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar la sesión. Esta parte la voy a estar grabando desde mi teléfono ya que no me deja grabar la pantalla mientras estoy cerrando sesión en Windows. Para cerrar la sesión tenemos que darle un clic derecho al botón de inicio de Windows y aquí le daríamos a cerrar sesión. Entonces ahora si queremos entrar a nuestro escritorio nos va a pedir la contraseña que hemos configurado previamente. La ponemos y deberíamos de iniciar sesión correctamente. En el siguiente vídeo a este te voy a enseñar a cómo cambiar esa contraseña que hemos fijado previamente en Windows. Y si consideras útil esta información te invito a que me dejes un suculento like, te suscribas, lo compartas con tus amigos porque la información se comparte y conmigo será hasta el próximo vídeo. Goodbye.